Retomamos las actividades con el tercer panel titulado Robustecer el sistema electoral para fortalecer la democracia. Tenemos como expositores a Adrián González, director del Instituto de Gestión Electoral y magíster en Derecho Electoral de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Tenemos a Lucas Incico, parlamentario del Mercosur, subsecretario de la Seguridad Social de Santa Fe, secretario del PRO en la provincia de Santa Fe, ex diputado de la Nación del periodo 2015 al 2019. Tenemos a Javier Tejerizo, director general de Asuntos Políticos y Electorales y anteriormente fue director general de la Reforma Política y Electoral y previamente gerente de esa repartición, siendo promotor del primer Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Y va a estar moderando este panel Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de San Juan, apoderada del PRO en la provincia de San Juan y especialista en Derecho Electoral. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, un honor que nos acompañen, que puedan transmitir su conocimiento en las distintas materias que vamos a charlar al respecto. Vamos a arrancar entonces con Javier Tejerizo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación al espacio. Sepan que tengo una deficiencia de arranque, soy politólogo, no soy abogado, así que me van a saber disculpar. Perdonado. Creo que la importancia de este panel es central después de lo que estuvieron revisando, los paneles particularmente más cercanos del inicial. Estamos viviendo el periodo más largo de democracia en nuestro país, lo cual es algo que tiene que enorgullecer, y muchas de las personas que están aquí y que estuvieron a la mañana hablando fueron parte y ocuparon un rol central. Generar las bases para que este periodo justamente sea el más largo de democracia de nuestra nación. Y lo que nos toca desde nuestros distintos lugares, obviamente, y es parte de lo que trae el panel, es, en primer lugar, el mantenimiento. Antes que pensar en el fortalecimiento, tenemos que evitar las regresiones. Hoy tal vez la democracia, más que pensando en un fortalecimiento, vemos a nivel regional y también a nivel mundial distintas regresiones que nos preocupan, y eso implica tener más consideración en lo que le digo la palabra mantenimiento. Muchas veces, yendo a lenguaje futbolístico, entendemos que el equipo que gana no se toca y no estamos teniendo en cuenta que estamos tal vez fallando en hacer esas pequeñas acciones de mantenimiento que permitan que la democracia se vaya actualizando al contexto que siempre es cambiante, ¿no? Al final las regresiones nos da espacio también para pensar en herramientas de fortalecimiento, y yo voy a hacer tal vez un panorama más genérico y después acá los colegas van a poder hablar de experiencias más específicas, de herramientas tanto de mantenimiento como de fortalecimiento. Primero y menor me parece recordar qué es la democracia en su concepto más mínimo y abstracto, que es la posibilidad de que las sociedades procesen de manera pacífica sus conflictos. Y acá resalto las dos cuestiones. Primero pacífica y la segunda es de conflictos. La vida en sí, las decisiones implican conflictos y no hay que tenerle miedo a eso. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que la democracia está pensada justamente para procesar esos conflictos, y para eso genera distintos mecanismos institucionales, y esto tal vez es una palabra que voy a repetir mucho, que son las instituciones y su importancia. Y la que más conocemos la herramienta son las elecciones. Las elecciones se vuelven democráticas cuando hay algo en juego que no puede ser tan mínimo que se vuelve irrelevante. Cuando una elección se vuelve un adorno, claramente pierde su relevancia. Tampoco puede ser, y en esta cuestión de mínima y de perder relevancia, creo que en Argentina estamos en un proceso bastante potente e interesante, porque claramente las últimas elecciones, por lo menos a nivel nacional, y después ustedes podrán pensarlo a nivel de sus provincias o municipios, son relevantes. Se pone en juego realmente distintos sistemas, distintas propuestas de gobierno en elecciones extremadamente competitivas. Las últimas 4 elecciones han tenido alternancia a nivel nacional. Y claramente no era lo mismo si ganaba Massa, si ganaba Milei, no era lo mismo si ganaba Scioli, si ganaba Macri. Entonces se están poniendo en juego cuestiones considerables, y eso es algo positivo y tenemos que valorarlo.
Pero no solo se tiene que poner en juego algo, sino que también lo que se ponga en juego no tiene que ser tan grande como para que la otra parte o las otras partes lo consideren como insalvable o inaceptable, que es tal vez el miedo más grande que estamos viendo crecer en algunos lugares de la región. Es tomar a la contraparte como un enemigo, al cual una vez que estamos en el gobierno, cuando estamos en otro lado, cuando estamos en la oposición, por un lado, cuando se está en gobierno, se tienen que tomar todas las medidas para que esa persona no pueda acceder al poder, o viceversa, que estando en la oposición no se le deja dejar ningún tipo de mecanismo institucional para gobernar. Ese es tal vez el punto que más tenemos que trabajar, y acá vuelvo lo mismo. Una cosa es el conflicto y otra cosa es llevar la polarización, donde nosotros dejamos de reconocer a la contraparte, y ahí ya como comenzamos a salir de lo que es el juego democrático. Y ahí hay un punto que me parece importante siempre recordar, que es reconocer a la contraparte también es reconocer la capacidad colectiva de los individuos, y particularmente de los ciudadanos, de tomar decisiones colectivas, a veces que no nos gustan, que no compartimos, pero sí reconocerlas y respetarlas. Y esto es como la base del juego y de la cultura democrática, que me parece que en algún punto puede ser que también estemos perdiendo y que tenemos que recuperar. Yo creo que particularmente las personas que han vivido de manera más continuada estos 40 años de democracia, y con que uno tiene la experiencia y la posibilidad de escucharlas, puede rescatar esta noción de que, si bien tal vez cuando había que bajar a una cámara, a una disputa electoral, se lo hacía con uñas y dientes, pero cuando había que tomarse un café se lo tomaba y se podía tener un diálogo y se podía tener una conversación. Como digo otra vez, no necesariamente eso implicaba un consenso ni omitir el conflicto. Si nosotros comenzamos a perder esa capacidad dentro de la democracia y comenzamos a pensar que cualquier medida que tomamos dentro del sistema institucional para evitar que ciertas personas o ciertos valores que nosotros no reconocemos como propios lleguen al poder, comenzamos a limar las instituciones y no nos damos cuenta muchas veces que estamos tal vez pegando un tiro al pie al propio sistema en su conjunto. ¿Por qué? Porque si esa persona llega con esas instituciones limadas, probablemente las puede usar para que después nosotros no podamos ejercer ese rol de gobierno cuando nos toque. Y otra vez, yendo a esta cuestión de la alternancia dentro de lo que ha sido la Argentina, me parece sumamente relevante entender que el principal incentivo que tenemos es justamente la posibilidad de correr dentro de las instituciones, porque sabemos que tenemos la capacidad de llegar, y cuando llegamos tenemos la capacidad de gobernar. Si no tenemos esas capacidades, si esas reglas no están bien claras, es cuando comenzamos a correr por afuera de las instituciones. Y particularmente lo que hacemos también es comenzar a sacarle la posibilidad a la ciudadanía de lo que más nos importa, es que puedan evaluar y hacer las rendiciones de cuenta de los distintos gobiernos que les va a tocar elegir y vivir. Y no podemos perder de vista, y la ciudadanía no puede perder de vista, que es muy importante, que tiene que tener la capacidad de remover de manera legítima e institucional a las personas que pueden gobernar. Cuando comienza a ceder esa capacidad es cuando comencemos a tener gobiernos que se promueven en el tiempo ya por fuera de las barreras institucionales. Y este es un punto que me parece súper importante. Hoy en día no tenemos tanto un problema de gobiernos antidemocráticos, tal vez a nivel mundial. Hay muchos países donde hay elecciones y se manejan de manera democrática, pero se han vuelto antiinstitucionalistas. Y creo que como colegio de abogados es como el principal elemento a promover es la importancia y la fortaleza de las instituciones. Y cuando digo antiinstitucionalistas están en contra del check and balance básico, o sea, llegamos al gobierno y desconocemos a la justicia, llegamos al gobierno y desconocemos el rol de la legislatura, desconocemos la parte republicana de los contrapesos. Y ahí ya cerrando un poco la parte introductoria esta que quería dejar es, dentro de esas instituciones los sistemas electorales son fundamentales, dentro de lo que tiene que ver con el mantenimiento y evitar las reelecciones, tenemos que ir pensando actualizaciones que permitan que el Estado llegue de una manera más homogénea a toda la ciudadanía y que generen un sentido de pertenencia dentro de lo que es el sistema democrático.
Y en ese sentido me parece que las distintas iniciativas de boleta única, y ahora los colegas pondrán ya detalladamente lugares más específicos, comienza a saldar una deuda que nosotros los politólogos tenemos como principal referente a Guillermo O'Donnell, que es, la semana pasada estuvimos festejando el Día del Politólogo justamente por su fallecimiento hace ya un par de años. Permite llegar de manera homogénea como Estado a todo el país y generar un sentido de pertenencia a lo que tiene que ver con lo democrático. Hasta el día de hoy teníamos un sistema de boleta en donde el Estado no garantizaba la presencia homogénea de manera territorial. Podíamos estar en un cuarto oscuro en algún lugar y no encontrar la misma oferta si íbamos a la escuela de al lado. Yo creo que en ese sentido la boleta única puede generar un sistema de pertenencia nuevo y por lo menos ya comienza a garantizar algo tan básico como que la misma persona que vota en una punta del país va a votar igual en la otra punta. Y eso para mí es un avance loable, más allá de todos los desafíos que claramente ahora van a comenzar a traer el resto de los expositores. También retomando la cuestión de la legitimidad, comenzar a pensar esas herramientas que permitan legitimar al sistema y permitan legitimar a las distintas personas que vamos a elegir, no es una cuestión menor. Estemos debatiendo aspectos como lo que tiene que ver con la ficha limpia, con la idoneidad de las candidaturas. No es una demanda específica del sistema, es una demanda específica de la población. Si uno ve las distintas características del voto en la Argentina, se le da una preeminencia a distintos aspectos y lo que tiene que ver con el crecimiento de la corrupción no es algo que evitan en las distintas encuestas que se hacen. La cuestión de corrupción, de economía, son distintos aspectos que el electorado argentino valora y le da mucha relevancia. Ya para cerrar mi parte, y después pasaremos al debate, como le digo, me parece muy importante resaltar estas dos cuestiones dentro del rol que nos toca. Una, entender que el sistema va a funcionar en la medida que aceptemos que lo que hace es moderar los conflictos, que podemos vivir en un conflicto, podemos no coincidir con la contraparte, pero sí tenemos que generar un respeto, y que tenemos que pedir a los distintos gobiernos, en particular a los ejecutivos, que gobiernen sin limar las instituciones y particularmente limar lo que tiene que ver con los contrapesos. O sea, respetar lo que tiene que ver con el trabajo legislativo y respetar lo que tiene que ver con el trabajo judicial. Si nosotros nos basamos en esa cultura democrática básica y ayudamos a que se expanda, creo que estamos dando el primer paso, como digo, para evitar las regresiones, y después vamos a tener espacio como para pensar herramientas más específicas de fortalecimiento. Así que agradecer otra vez el espacio para traer estas ideas muy básicas y pasarle a los compañeros. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Lucas Íncico. Él es parlamentario Mercosur de la provincia de Santa Fe, exdiputado por esta provincia, diputado nacional, así que quien nos va a hablar de la experiencia de su provincia desde el 2011 hasta la actualidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gustazo estar acá, veo muchos amigos, muchas caras conocidas. Una felicitación especial para Bases, la asociación que me honro de integrar desde hace ya varios años y que está haciendo un trabajo magnífico, como varios años ya señalado. Y la felicitación y el agradecimiento va a las cabezas pensantes y permanentemente activas de la asociación, Jimena, Mauro y varios más, pero también un agradecimiento especial a los colegas más jóvenes que están permanentemente colaborando tanto en Abogados en Acción como en Bases y que permiten que esto sea realidad y que sea una cosa espléndida en la organización, en la logística. Sabemos que hay mucho trabajo allí también, así que de vuelta, muchas gracias por eso. Yo quiero dar un pantallazo general de algunas cuestiones, algunas reflexiones y después hablar más en concreto de la experiencia que como santafesino tengo y de por haber sido muchas veces apoderado, sea de nuestro partido, en el caso del PRO o de las alianzas electorales que hemos conformado, me han dado estar en la trinchera y el día a día viendo los sistemas electorales, siendo que, como decía Claudia, en Santa Fe tenemos un sistema de boleta única que está vigente ya desde el año 2011, exitosamente vigente. Yo tengo algunas críticas que después se las voy a hacer, pero que tienen que ver más que nada con la operatoria del manejo de ese tipo de sistemas. En el primer panel, el doctor
Antonio María Hernández, habló un par de veces de calidad institucional. Y yo creo que la calidad institucional está intrínsecamente vinculada con los sistemas electorales, ¿no? Es algo neurálgico en la democracia, el modo, la forma en que la voluntad libre y soberana del pueblo y de la nación se expresa, ni más ni menos, que en la elección de sus candidatos, de sus representantes. Entonces, vamos a hablar de calidad institucional, obviamente. Entonces, yo creo que esos procesos, en aras de la calidad institucional, tienen que ser lo más transparentes posibles, ¿no? Cuanto más transparencia haya en estos procesos electorales, mejor va a ser la calidad democrática. La democracia se resiente, se debilita cuando el ciudadano tiene la percepción de que el proceso no ha sido limpio o que se están aplicando políticas verdaderamente anacrónicas, normas anacrónicas. Y quiero hacer un primer paréntesis, porque en el panel anterior se hizo una reivindicación de algunas cosas muy positivas del gobierno de Cambiemos. No me quiero quedar atrás. Y yo recuerdo que a principios del año 2016, el presidente Macri envía al Congreso de la Nación un proyecto que en su momento fue bastante ambicioso, de reforma del régimen electoral y de reforma de algunas cuestiones que hacen a esto para aportar mayor transparencia, mayor seguridad, mayor eficiencia también en todo el proceso. Y que tenía un par de ejes. Uno era la boleta única electrónica, que en ese momento estaba vigente y se aplicaba en la ciudad de Buenos Aires. Otra de las reformas que se postulaban tenía que ver con el financiamiento de la política, de los partidos, de las campañas electorales. También se preveía la creación de un órgano de control, despegado de la política y concretamente independiente del Poder Ejecutivo. Se preveía darle más facultades, más atribuciones a la Cámara Nacional Electoral para sus intervenciones, obviamente, en su competencia electoral. La creación de una Fiscalía Electoral. Me tocó vivirlo muy de cerca porque yo en ese momento como diputado integraba la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo impulsábamos, lo trabajábamos, tuvo media sanción. Y agrego un detalle más. Esto se trató en el año 2016. Cito de vuelta a Antonio María Hernández, que le hablaba de los dos estadios, las dos etapas de la política. La arquitectónica, del diseño, de la construcción, y la agonal, de la lucha, de la pelea por el poder. Nosotros esto lo tratamos como corresponde en un año de etapa de política arquitectónica, no en un año electoral, que es lo que se avecina, porque se están planteando, según he visto en el temario de convocatoria para extraordinarias, una reforma que puede ser interesante, que puede ser positiva en determinados aspectos del régimen electoral, también del régimen de partidos políticos y demás, pero que se va a tratar de cara a ya el inicio inminente de un año electoral. Yo les adelanto mi opinión, no me la han pedido, pero se las adelanto igual. No me gusta cambiar las reglas de juego durante el año que se va a llevar adelante una elección. No corresponde. Otro argumento es que si se va a suspender, yo tengo serias observaciones respecto al sistema de las PASO, pero si se van a suspender o se van a dejar sin efecto las PASO, los partidos, las fuerzas políticas, tienen que disponer del tiempo necesario y tienen que establecer sus mecanismos internos de selección de candidaturas. No lo podemos hacer de un día para el otro eso. Entonces me parece que una reforma seria, razonable, merece otros tiempos, merece otra maduración en el debate político. Por eso mi breve crítica a lo que se avecina. Ahora, yendo al punto, más que nada, del tema de la boleta, ¿no? De la boleta única. Hoy en la Argentina coexisten 4 sistemas para emitir el voto, ¿no? La boleta múltiple de papel, ¿no? Que es la boleta partidaria, que es la conocida boleta sábana. Hay otro sistema que es de boleta única de papel por cargos y categoría, que es la que tenemos en Santa Fe, como les decía, vigente del año 2011.
¿no? Cada categoría electoral, gobernador, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes, concejales, tienen una boleta propia y va a una urna que tiene tantas ranuras para insertar el voto como categoría haya en disputa en esa elección. Después está el otro sistema de boleta única de papel, que en un solo cuerpo están contenidos todos los cargos y categorías. Córdoba, en su momento, sí, vigente en Córdoba, obviamente, pero que es la que ha adoptado ahora el Congreso de la Nación y que va a entrar en vigencia el año próximo. Y el otro sistema es la boleta única electrónica, que anduvo muy bien en la ciudad de Buenos Aires, que se utiliza desde hace muchísimo tiempo en la provincia de Salta, que se han utilizado en algunas otras localidades, algunas en la provincia de Chaco, si mal no recuerdo. Y está bueno porque no es voto electrónico, es boleta única electrónica, donde, bueno, los que han votado en la ciudad de Buenos Aires saben que uno elige los candidatos de su preferencia, imprime su boleta y ahí queda un doble registro, queda un registro informático y un registro en papel. Y en caso de divergencia o diferencia, lo que vale es el registro en papel, con lo cual hay una seguridad bastante importante. Pero tenemos esos 4 sistemas que coexisten. Yo creo que la boleta única es un paso superador, enormemente superador en aras a la transparencia y a la eficiencia del sistema electoral. No puede ser que siguiéramos votando como hace más de 100 años, ¿no? Después de ese salto cualitativo monumental que fue la ley Sáenz-Peña. Argentina no podía seguir votando, sí lo siguen haciendo algunas provincias, Argentina no podía seguir votando con la boleta partidaria, única, papel, interminable, ¿no? Que estaba pensada y diseñada para otro contexto, para otro mundo, para otras relaciones políticas. Entonces yo celebro y me parece enormemente positivo este salto de calidad que se da. Como principales beneficios del sistema de boleta única, se me ocurren exactitud, agilidad, equidad, transparencia y economía. Brevemente desarrollo un poquito más. Economía porque obviamente es mucho más barato y es mucho menos nocivo para las arcas estatales imprimir las boletas únicas del modo que está diseñada la ley y el decreto reglamentario, que tener que andar imprimiendo la cantidad de padrones que se imprimían para las distintas fuerzas políticas que participaban en una elección. Pero también una cuestión de exactitud, porque permite un mejor control del voto emitido y permite también, voy a hacer una observación después con el tema de la manipulación de la boleta, que tiene que ver con esto. Pero en principio, conceptualmente, ¿no? Es un agregado de valor en términos de exactitud en el conteo. También de agilidad, porque se vota más rápido, se controla más rápido y se obtienen más rápido los resultados. Les decía también equidad. Equidad en la competencia electoral, porque al ser el Estado quien provee la boleta, eso tiende, para decirlo en términos futboleros, a nivelar la cancha. O sea, no es que quien tiene más aparato o mayor estructura o mayor capacidad económica para imprimir boletas, distribuir el voto, hacer el bajo puerta, pagar fiscales, no tiene una mayor incidencia como la viene teniendo hasta ahora, porque realmente todos van a estar en una posibilidad de igualdad y de equidad en la competencia electoral. El Estado va a prever las boletas y no le va a faltar la boleta a nadie. El otro eje que les decía, que tiene que ver con esto, ¿no? con la transparencia en el proceso electoral, porque evita las trampas que ya conocemos, el robo de boleta, el voto calecita, el voto cadena. Entonces, es ampliamente superador. Veremos en la práctica después cuáles son los resultados, porque todos los sistemas son perfectibles, todo se puede ir mejorando a medida que los vamos aprendiendo,
Y algo de eso pasó en Santa Fe. Santa Fe, como les decía, ya hace muchas elecciones que participamos con la boleta única de papel, boleta única por cargos y categorías, que cuando las elecciones son simultáneas, las nacionales y las provinciales, tenemos en un mismo cuarto oscuro 2 urnas distintas. Pero les aviso que eso no altera la dinámica de la votación, ¿eh? Es rápido, es dinámico, la gente ya se acostumbró. Hubo que hacer campañas de capacitación, de mucha información, que es lo que habría que empezar a hacer ya en el orden nacional, porque ya es ley vigente la boleta única del orden nacional. Algunas observaciones respecto de la boleta de Santa Fe. La primera vez que se pone en práctica, la ley preveía que tuviera un casillero especial para el voto en blanco, ¿no? ¿Cómo se conforma la boleta? Es una hoja donde figuran los distintos candidatos con el nombre y logo de la fuerza política y un espacio en blanco para que el elector marque el candidato de su preferencia. Pero así como estaban los candidatos XXX, aparecía un renglón aparte que decía voto en blanco y a un cuadradito. Eso se prestó a muchas maniobras propias de nuestra picardía política, con lo cual después de 2 años se borró, se anuló el casillero de voto en blanco y quedó solamente la boleta conformada por los candidatos que participan en esa categoría, y se computa como voto en blanco aquel que no tiene ninguna marca, ¿no? Cuando la boleta no tiene ninguna marca, es voto en blanco. Ahora, algunas observaciones más. La carga de datos sigue siendo manual. Entonces, muchas veces, la carga de datos en los telegramas, las actas, sigue siendo manual. Y hay que tener mucho cuidado. Porque a veces por errores humanos, a veces por cuestiones de distracción, a veces incluso ha ocurrido que hasta por mala fe, el acta no refleja el resultado real de una mesa. Entonces no es que con la boleta única estamos exceptuados y liberados de poner fiscales. Tenemos que tener fiscales. Hay que tener mucho cuidado también con el tema de la manipulación de la boleta en el momento del conteo. Porque nos ha pasado, yo he sido fiscal general en varias oportunidades, además de apoderado y demás, algunos presidentes de mesa o autoridades de mesa o incluso algún fiscal que ayuda voluntariosamente a las autoridades de mesa en el conteo, si tiene una virome en la mano, cuando pasa la boleta única, que ya tiene una marca hecha, te hace una marca al pasar en cualquier otro casillero y te anulan el voto. Entonces, ¿el sistema es bueno? Sí. ¿Es superador? Sí. ¿Es perfecto? No. En Santa Fe se dio una particularidad también al principio. Después hemos logrado, con varias presentaciones que hemos hecho a lo largo de muchas elecciones ante el Tribunal Electoral de la provincia, controlarlo y que se prohíba, por ejemplo, el uso de teléfonos celulares en el cuarto oscuro. ¿Qué pasaba? Antes el puntero esperaba en la esquina de la escuela o del local de votación y te daba el sobre, la boleta, el voto calecita, el voto cadena y demás. Ahora te daba un teléfono celular. Entonces vos ibas, le sacabas la foto a la boleta que habías marcado, devolvías el teléfono, se veía que evidentemente se había hecho tal elección y pasaban por ventanilla. Entonces hemos pedido y hemos logrado que se prohíba esta cosita que se generaba a través de los smartphones y la posibilidad de sacar fotos. Finalmente, como última reflexión, en esto de la equidad, ¿no? Y la nivelación de la cancha y de la posibilidad de que todos participen con la boleta única, que está muy bueno, y en términos de una democracia sana y en teoría y en concepto está muy bueno que se presenten muchos. Sabemos que en la Argentina en general hay muchos sellos de goma, ¿no? Que no responden a entidades políticas
constituidas en representación de tales o cuales intereses, sino que forman parte del mercado de la política también, ¿no? Hay muchos sellos de bombo. Y cuando tenían estos partidos, estas agrupaciones políticas, que postular alguna candidatura, lo pensaban mucho, porque tenían que, además de lo que paga el Estado, tenían que tener una estructura, lo que les decía antes, una estructura, un aparato que los ayude no solamente a conseguir el dinero para imprimir más boletas, a cuidar la elección, a tener fiscales, a repartir los votos, a hacer el exobrado de los votos, que es un tema menor, para que la justicia electoral después ponga las boletas mínimas que se requieren en cada urna y demás. Como que les requería todo un trabajo extra y recursos extras. Hoy, con la posibilidad de boleta única, esto ya no es tan necesario. Entonces, ha pasado en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que afloraran numerosos candidatos que, dada la posibilidad de una boleta que provee el Estado, armaban lista y se presentaban. ¿Qué me cuesta? Estoy en la boleta, salgo y juego. Y así hemos tenido, por ejemplo, para concejales de Rosario, una boleta grande como esta mesa, donde había más de 60 listas de candidatos. Entonces, les digo algunos pros, les digo algunas contras, pero como conclusión, no quiero estirarme mucho más, el sistema es superador. Es superador de la boleta partidaria de papel, pero no nos exime a nadie que estemos integrando fuerzas políticas o que defendemos candidaturas o que defendemos el sistema democrático tal como lo queremos, vigente, transparente. El control es fundamental. Es fundamental. Veremos de aquí en más cuál va a ser la primera experiencia que se tenga en el orden nacional, y allí estaremos, muchos de los de bases y muchos abogados en acción, armando fiscalización y trabajando para que la elección sea lo más transparente posible. Muchas gracias. Bueno, por último vamos a escuchar a Adrián González. Él es director del Instituto Electoral de la Ciudad Autónoma, quien nos va a compartir su experiencia en las elecciones y bueno. Bueno, muchísimas gracias. Me toca hacer el último, voy a ser breve para no aburrirlos. En principio les agradezco un montón, Jimé, gracias por convocarnos. Es como decían los colegas, o sea, los procesos electorales, temas de reforma, es importante verlos años que no son electorales, pero acá en estos ámbitos que nosotros tomamos como una actividad de información más que de capacitación, tenemos que saber que un proceso electoral arranca de 12 a 13 meses antes. O sea, esa es la realidad, y todos los que trabajamos en esto un poco lo sabemos. O sea, yo como autoridad administrativa de la ciudad, yo estoy trabajando en el proceso que por código me corresponde para el año que viene, con un montón de consideraciones con respecto a cómo va a ser el impacto hipotéticamente de la boleta única de papel, si se hace una elección concurrente en la jurisdicción, si se adopta otro tipo de sistema de boleta como fue la web en su momento. Entonces celebro estas reuniones y estos espacios porque la verdad son muy fructíferos para todos, tanto para los que tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar adelante un proceso, como para aquellos que están dentro de la contienda, que siempre es bueno el aporte que puedan hacer o también de dudas o iniciativas que van como una especie de heterodoxia del sistema para acompañar. En principio, siguiendo un poco lo que comentaba Javier y un poco Lucas, yo entiendo y refuerzo que el sistema electoral argentino, tanto federal como local en varias jurisdicciones, es un sistema robusto. Eso se demuestra puntualmente con la lógica de la consecuencia, o sea, después de la elección. Nosotros, cuando estamos dentro de un proceso electoral, muchas veces vemos que hay denuncias o consideraciones de lo endeble del sistema y demás, pero después no hay mucha denuncia formal y con un resultado donde ponga en crisis al sistema en su conjunto. Quizás pueda haber consideraciones puntuales, pero el sistema per se está diseñado por normas de hace muchos años, se va perfeccionando y es un sistema robusto. Perfectible, como decía recién Lucas, claramente perfectible desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista
legales desde el punto de vista administrativos, operativos también. Y ahí les cuento un poquitito. Los órganos administrativos, como en mi caso en la ciudad o la Dirección Nacional Electoral en Nación, tienen la responsabilidad de hacer algo que se llama la parte preelectoral, electoral y postelectoral, ¿sí? Y en la parte preelectoral, como la que hoy en día me toca transitar, a ver qué es la preparación con lo que son las rutas y los diseños del transporte, ver cómo se hace la logística, ver el tema de materiales. En eso también entra el instrumento de votación, como en este caso la urna, el acompañamiento de ONG, de instituciones, de universidades, de los partidos políticos posterior a la convocatoria. En la ciudad está establecido por el Código Electoral que una vez convocada la elección, los partidos políticos tienen que hacer una especie de consejo de seguimiento de la elección, lo cual eso lo tomo como un tema muy importante. Ahí ellos discuten sobre el tenor del instrumento de votación, la boleta única de papel o la boleta única electrónica. Se hacen las audiencias que se llaman de pantallas, en su momento si se va con ese sistema. Por eso yo creo que eso es una consideración que tomó en vista el legislador y hace también a la robustez del sistema, que es un poquito lo que les estaba comentando. En el marco de las actividades preelectorales se hacen muchas cosas, como les decía recién, se hacen los diseños de la ruta de transporte, se ven dónde se van a armar los materiales y siempre con el acompañamiento de los partidos, ¿sí? También hay otro tema no menor que hace a la robustez y a la seguridad del proceso. En Ciudad de Buenos Aires la elección la lleva adelante el Instituto de Gestión Electoral y el Tribunal Electoral de la Ciudad, organismo creado también en la Ley 6031 del 2018. Y a nivel federal, como muchos de ustedes ya han participado en elecciones, tenemos la Dirección Nacional Electoral, tenemos la Cámara Nacional Electoral, la DINE, el Correo Oficial de la República Argentina, que tiene mucha afluencia y cuestiones obligatorias en los procesos federales. Entonces, sumado a las fuerzas de seguridad, al comando electoral que tienen que intervenir y demás, hace que no sea un sistema que solamente lo lleva adelante un ente de más y que estos, ¿cómo les puedo decir? Esta interjurisdiccionalidad de las dependencias hacen que se asegure que se perfeccionen un montón de cosas. Yo creo que el tema de la boleta única electrónica, de la boleta única de papel, perdón, sancionada ahora, es en términos lineales como un paso más a robustecer el sistema en todo sentido. Y les cuento, es una opinión en base a mis datos y a mi experiencia en administración y gestión electoral. En el año 2018, no sé si recuerdan, en la elección PASO y en la elección general federal, ahí fue la primera vez que se instrumentó, se instaló la transmisión directa de los telegramas de recuento provisorio desde las escuelas. Tuve la suerte y la oportunidad en ese momento de poder implementarlo. Lo hice yo, o sea, yo trabajaba en ese momento en el Correo Oficial de la República Argentina por una acordada de la Cámara Electoral que venían trabajando desde el año 2017 y conjuntamente con la DINE y con el Correo se empezó a pensar en cuestiones operativas y de gestión electoral que tengan que, en realidad, que impacten directamente no solamente en el quehacer o en la contienda electoral para los partidos políticos, sino también para la ciudadanía, que en realidad es para quien se llevan adelante los procesos. Entonces, ¿qué pasó? Se diseñó un sistema donde en las escuelas lo que se hacía era transmitir directamente el telegrama de recuento provisorio en las mesas de votación. Muchos de ustedes saben que tenemos 3 documentos. Tenemos el acta, donde eso va dentro de la urna y después va a la justicia. Tenemos el telegrama, mal llamado telegrama, porque no es un telegrama, sino que es un acta duplicado, y el certificado para los fiscales. Entonces se diseñó que ese telegrama se transmita desde la escuela, desde la dirección de la escuela ediliciamente, y a partir de ahí vaya a un centro de recuento donde lo hacen las empresas que generalmente trabajan sobre eso. Y las matemáticas, esas empresas que son las
las más conocidas en materia de recuento. ¿Qué se ganó con eso y por qué lo tomo como un punto de partida muy importante en los últimos años en términos electorales? Se ganó en realidad una velocidad de información impresionante. O sea, antes nosotros teníamos un resultado aproximado de cómo estaba el proceso el día de la elección, entre 3, 4, 5 de la mañana, y con esa herramienta se hizo que tengamos los datos hoy. Últimamente estamos teniendo datos a partir del 21:30, 22:30, un 70% más o menos del resultado. Les cuento, en su momento hubo muchos que se resistieron a esto y que decían, bueno, a ver, pero la realidad es que es una cuestión de horas nada más, no podemos hacer un proceso electoral para bajar la ansiedad. Sí, pero no es solamente para bajar la ansiedad de la ciudadanía. Hay una cosa, y remarco un tema que recién dijo Lucas, con respecto a los que participan en una contienda electoral. Los partidos chicos, que por ahí no tienen capacidad de juntar personas, gente que los ayude para los procesos de fiscalización, y muchas veces, o algunos de ustedes si han estado en procesos electorales saben que uno de los temores por ahí es seguir el telegrama la noche de la elección, seguir el acta, seguir el camión. Acá no seguimos, con este sistema no seguimos camión, no seguimos nada. O sea, tenemos que seguir 2 pasos a que el empleado del correo lo retire y lo transmita. Entonces, es algo bueno, sí, es muy bueno, fue muy positivo y la verdad quedó instalado. Eso se hizo en el 2018, en la PASO, en la General, 2019. En el 2021 también, 2023 también. Por lo tanto, la transmisión desde las escuelas es una pata más logística y operativa no menor que quedó ya en el sistema. Después, en el año 2021 también tuvimos una elección en pandemia. Si ustedes recuerdan lo que fue todos los órganos electorales federales y provinciales que estipularon más establecimientos de votación, con menos mesas, con protocolos de salud y demás, con muchos protocolos en términos también de recuento y transmisión que impactaban con cuestiones de salud. Entonces ahí el sistema también se ayornó a una circunstancia extraordinaria como fue la pandemia. En el 2023 tuvimos una experiencia acá en la Ciudad de Buenos Aires, lo digo en términos meramente técnicos y operativos, ¿no? La experiencia que fue una concurrencia que nunca hubo en la Ciudad de Buenos Aires. 2 sistemas en la misma fecha, y fueron 2 sistemas bastante distintos. Por un lado, categoría local, boleta única electrónica; categorías federales, boleta partidaria de papel. Como decía Lucas recién, lo retomo porque fui de alguna manera parte de eso. Quedó un poco truco algunos ajustes que hubo que haberse hecho en materia de la concurrencia, pero la boleta única electrónica no funcionó mal. Ese instrumento, también como decía Lucas recién, hace más de una década que se trabaja en Salta. Yo lo he visto en Neuquén Capital, lo he visto en Neuquén Provincia, en Marcos Juárez también. O sea, es otro modo que en realidad tiene aciertos y errores, no es ni mejor ni peor, es otra manera, y la verdad está instalado también en nuestro sistema electoral. Ahí hago como una pequeña pausa en lo que es el tema de la robustez del sistema con la gobernanza del sistema, porque ¿qué nos pasa cuando tenemos una elección de carácter simultánea o concurrente como fue la ciudad? Hay un punto no menor que ahora lo viene a traer esta nueva ley de boleta única de papel, que es el tema de la gobernanza. Para mí no es un tema menor. Cuando hablo de gobernanza hablo de quién lleva adelante el proceso electoral, tanto cuando fuese la elección concurrente. En el año 2023, ¿qué ocurrió? Se tiene que poner de acuerdo la jurisdicción local con la federal, en este caso con el titular del juzgado federal número 1 de la capital, para ver en realidad cómo se lleva adelante el proceso. Cuántos padrones se utilizan, cuántas autoridades de mesa se utilizan, quién hace esas capacitaciones, cómo se hacen las capacitaciones. Y eso no es un tema menor.
no es un tema menor por infinidad de razones, por cuestiones del antecedente, que son los días previos a la organización, como la consecuencia si la elección no sale de todo bien en términos operativos. Entonces, ¿qué nos trae esta nueva ley? La nueva ley determina, de boleta única de papel, el instituto de la concurrencia de la simultaneidad. ¿Y qué pasa ahí? La boleta única de papel, como bien decía Javier y Lucas, se utiliza para cargos federales. A partir de ahora desapareció la boleta sábana, la boleta partidaria. Desaparece. Pero para cargos locales, ahí está el gran desafío de que si la jurisdicción, qué tipo de instrumento tiene por si quiere ir en simultánea o en concurrencia, que es el mismo día que se hace la elección federal. Un ejemplo les voy a decir que va a ser bastante claro en este sentido, es la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene en su norma la adopción de la boleta única de papel. Nosotros ya tenemos en el 2018 la boleta única de papel, que tiene el formato de Córdoba, donde las agrupaciones políticas están en forma vertical y los cargos están en forma horizontal. La ley nueva nos determina que las agrupaciones políticas van a estar en forma horizontal y los cargos en forma vertical. Entonces, si la elección es de carácter simultáneo, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí tiene que ver con la gobernanza. La justicia federal, como bien lo dice la norma, ¿quién determina el diseño del instrumento? Los colores, la audiencia de boletas y todo eso. Entonces es altamente probable que en jurisdicciones donde tengan un formato de boleta y vayan juntos con la fecha federal, el juez federal del distrito defina cuál va a ser el instrumento. Instrumento donde desaparece, y esto es un poco más para las agrupaciones que para los que hacemos administración y gestión electoral, desapareció el arrastre. O sea, hoy en día tenemos dos boletas, que va en cabeza de lista para autoridad federal, no tiene nada que ver con el otro, porque es otra boleta. Son dos urnas, dos boletas, y los protocolos de manejo y movimiento dentro de lo que se llamaba antes cuarto oscuro, porque aparte desaparece el concepto de cuarto oscuro, ahora van a ser box y demás. Eso de alguna manera se acuerda entre las jurisdicciones locales y federales. Retomando un poco lo que decía recién el compañero Javier, que estamos, también les comentamos, trabajamos conjuntamente y día a día, hoy a la mañana tuvimos reunión por esto, ahora estamos por esto, ya estamos aburridos de verlo, ¿no? Perdóname, Javier. Esto se va perfeccionando con la experiencia. Y aparte de la experiencia, sépanlo como para tranquilidad de lo que les digo de la robustez del sistema, uno no llega a una elección viendo qué pasa el día de la elección. Uno hace muchas pruebas de ajuste conjuntamente con las empresas que lleven adelante o el recuento, la transmisión o lo que fuere, hace muchas pruebas también internas para ver cuál es el grado de problemática que pueden tener los sistemas. Les cuento algo, en provincia de Buenos Aires ahora hay un problema estructural importante, que la boleta única de papel es grande como la mitad de esta mesa. ¿Y eso en qué impacta? Impacta primero y principal en la ciudadanía para tratar de ver claramente cuál es la oferta. Sin perjuicio que Lucas recién decía o no estaba muy de acuerdo con la boleta partidaria. Hay una realidad, la boleta partidaria en términos visuales es muy diferente a lo que es la boleta única de papel. O sea, si yo voy pensando que voy a votar al candidato X porque tengo una foto grande y tengo el color, y voy, la busco y ya está. Ahora, ¿qué nos va a pasar en esta boleta? Se los digo en términos de administración y pruebas que vamos haciendo y demás. La oferta está toda en una. A ver, tengo un ejemplo para mostrarles por ahí de uno de los... Este sería un modelo que se está trabajando ahora de boleta única de papel solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Es una boleta bastante amigable, pero difiere mucho con lo que es el contenido de una boleta partidaria.
Y esto nos lleva también a un montón de consideraciones que tenemos que ver, como por ejemplo, cuando vayamos a los sorteos con los partidos políticos, si hay agrupaciones que tienen colores similares y queda uno pegado abajo del otro, ese es un tema para ver y no es un tema menor, para no confundir al electorado. Entonces, esas cosas son las que nos trae también el desafío de este tipo de instrumentos. Y el último y más importante, que lo mencionó Javier y también lo mencionó Lucas, es no solamente la obligación, sino la enorme responsabilidad que tiene el Estado ahora con respecto a hacerse cargo de imprimir y llevar a cabo en todos los locales de comicio la boleta. Y eso, aunque parezca algo que, a ver, no quiero retractar, pero quiero decir, es una buena noticia, o sea que la oferta electoral va a estar asegurada, también tengo que decirles que en términos legales y administrativos, cuando las normas, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires nos indican que una agrupación política, alianza o lo que fuere, oficializa su lista ante la justicia electoral 55 días antes, y después viene al Instituto de Gestión Electoral a los efectos de hacer el sorteo de la boleta, que no es solamente que se hace un sorteo, nos vamos y ya está, no, hay un proceso arreglado donde hay impugnaciones, hay plazos, las decisiones que toma el Instituto Electoral son recurribles ante la justicia y hay un ida y vuelta en términos de plazos. Cuando eso quedó precluido y que pueden llegar a pasar quizás unos 15 días, a partir de ahí la administración, en este caso el instituto, tiene que mandar a imprimir las boletas. Entonces las tiene que mandar a imprimir y después las debe chequear. Todo eso en un plazo de 30 días. Entonces es un desafío para los órganos de administración muy importantes y está bueno, es un paso más en todos los desafíos que tenemos. También tenemos desafíos de hacer un montón de pruebas de ajuste con el sistema de recuento, con el sistema de transmisión, pero esta nueva implementación creo que va a llevar a muchas jurisdicciones también a trabajar con los plazos muy justos y tratando y llegando a asegurar esto, como me lo han dicho la gente de Santa Fe, la gente de Mendoza. Cómo fueron sus primeras experiencias, fueron bastante traumáticas, no dramáticas, pero a ver, hay que pensar cosas en términos de gestión, como por ejemplo que se lleva adelante un proceso de selección de empresas que trabajan con la boleta, que no sea uno solo, que sean 2 o 3, para tener la tranquilidad y la seguridad de que eso ocurra. Entonces, no sé si ahora vamos a ir a preguntas y demás. No los quiero aburrir, me encanta estar acá, participar, nos encanta charlar de esto, trabajamos de esto, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias y si querés seguimos. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que, tal como lo dijeron, todo sistema electoral es perfectible. Tenemos un gran desafío. Recién en el panel anterior hablaban de Venezuela y lo triste que es tener un sistema electoral que no esté a la altura de las circunstancias, de que hayan burlas en las elecciones y que eso conlleve a la falta de legitimidad de las personas que resultan electas. Nosotros tenemos la gran virtud de tener un sistema electoral que está bueno que tratemos de que cada vez sea mejor. Nosotros somos como abogados quienes tenemos la gran responsabilidad, como recién lo dijeron, de velar por este derecho constitucional de elegir y ser elegido, y que eso realmente se vea en las urnas y que nuestros representantes, quienes resulten electos, sean en definitiva quien goce de la legitimidad del resultado de la elección. Tenemos un gran desafío por delante, hay muchas provincias que no tienen este sistema y la verdad que los necesitamos y muchísimo. Tal como lo decía Lucas recién, esto es inminente, es algo que necesitamos empezar a capacitarnos a la brevedad.
y somos nosotros quienes como abogados somos guardianes de la voluntad popular, que en definitiva es lo que más interesa. Muchísimas gracias.